Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8:39 y en el nombre de Dios o de varios dioses se abre esta sesión junto a don Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? En el nombre del paganismo. O del politeísmo, que a mí me parece tan razonable que si un Dios no te quiere escuchar puede cuidar a otro. Es más inclusivo, dices. Sí. ¿Cómo va todo, Alberto Mayol? Muy bien. ¿Sí? De hecho, he estado en la semana preocupado de ese tipo de problemas. De los dioses. Me tocó por unos talleres que tengo revisar San Mateo, el Evangelio, entonces he estado preocupado. Eso sí que me toca un tema sensible de la semana. Atribulado por ese tipo de lecturas. Sí. Y me imagino que igual estás así de preocupado con lo que va a ocurrir el día sábado, ¿no? Hay una consulta ciudadana. Sí, yo creo que de hecho lo único que queda en esa primaria es la fe, así que van a necesitar que mueva una montaña, esa es la verdad. ¿Cuáles son los pronósticos de Alberto Mayol, ya que estamos en tono lluvias? Sí, mira, la verdad es que creo que mi diagnóstico primero es que ha sido evidente para mí que en todo este proceso la exconcertación no, y lo digo a propósito de exconcertación porque en el fondo ni el proyecto de la nueva mayoría terminó por cuajar y por tanto por reemplazar a la concertación, ni el proyecto de unidad constituyente, que es un proyecto más bien de una coalición con fines electorales, reemplaza tampoco la profundidad que tuvo el proyecto de la concertación, pero tampoco la gente, ese grupo está dispuesto a retomar la concertación, por lo tanto lo único que queda es decir la ex concertación, y eso es parte también del diagnóstico. Yo creo que ellos están en eso que Freud llama la pulsión de Tánatos. La pulsión de Tánatos es la pulsión de muerte, pero la pulsión de muerte no es la pulsión de muerte violenta. La pulsión de Tánatos es que uno a veces se deja ir y favorece la opción de una muerte tranquila. En medio de las dificultades de la agonía, en el fondo la palabra agonía significa lucha, en medio de las dificultades de la agonía, en medio de la desesperanza de avanzar un día y retroceder al día siguiente, de pronto los seres humanos caemos en una pulsión de decir, bueno, me quedo sentado, digamos, y el tiempo pasará y moriré lentamente. Esto pasa un montón, o sea, es súper normal, a todos nos ha pasado y es una conducta que tiene ciertos niveles de razonabilidad desde el punto de vista de los desgastes psíquicos. En política, en todo caso, es una idea muy mala, muy mala. Y da la impresión de que ellos han hecho todo para eso, o sea, no tomaron la decisión de las candidaturas antes de la primaria donde ellos no participaban, la primaria legal, sino que dejaron por iniciativa propia esto para después. Era obvio que eso les podía complicar el escenario, ya les había pasado con Guille, habían dicho en ese momento que habían hecho el aprendizaje, no lo habían hecho, y ahora resulta que están ante un viejo problema sociológico. ¿Qué pasa? Como es probable, a estas alturas ya es lo más probable, si acaso lo que terminó por pasar es que estamos con el escenario definido, o sea, que el escenario el norte, el sur, el este y el oeste ya se definieron. Entonces, cuando eso ocurre y tú no perteneces a la historia, estás muy mal, o sea, tienes un problema gigantesco. Y en ese contexto es lo que a mí me llama la atención de lo que está pasando. O sea, yo siento que quien sea que gane, me parece obvio que debería ganar Jana Proboste porque ella es la que mejor marca en todas las... Pero como se inventaron justamente una primaria muy poco competitiva, es posible que incluso gane alguien que es menos competitivo. O sea, se inventaron un problema todavía peor. O sea, tú dices que eventualmente podría porque ganar. Es un movimiento de maquinarias políticas, por lo tanto podría ser que una candidata que saca la mitad, todos los candidatos que están ahí sacan la mitad o un tercio que Jana Proboste.
y hace rato. Y Jasna Proboste saca prácticamente un porcentaje importante menos, un 30% menos de lo que sacaba hace 2 meses. O sea, eso es hacerlo, pero muy mal. Entonces van a tener que, después de esta primaria, hacer todas las jugadas correctas, trabajar con un diseño estratégico espectacular. Y eso nunca es fácil. Las campañas siempre están llenas de errores y es parte del asunto, pero no tener derecho a equivocarse es un tremendo problema. Sí, pero digamos que cometieron todos los errores al principio también. Sí, pues. Es que lo importante de los errores... A ver, nosotros estamos en un momento, no para ellos, como país, estamos en un momento donde se está configurando un nuevo orden. Lo que pasa en los primeros segundos, ocupemos esa metáfora, digamos, lo que pasa en los primeros segundos del universo es crucial para la estructura del universo. Los pequeños detalles. Se juntó azarosamente más energía en una parte que en otra, eso significó una galaxia completa. Más energía en un pedazo que en otro. Sí. Marginal significa más acumulación de materia, futura materia, todavía es energía, y se va a transformar en una galaxia. Entonces, esa estructura del universo se está dando en este momento. Todo este proceso constituyente es un proceso de configuración de esa estructura futura. Entonces, cuando tú desaprovechas las oportunidades de estar en esos momentos donde se está configurando la estructura, sencillamente te quedas fuera. Obviamente todavía puedes volver. La historia nos enseña que de todo se puede hacer. Lo que pasa es que tienes que tener mucha intensidad, una capacidad de producción de energía que la exconcertación no tiene. La primaria del Frente Amplio puede haber tenido, con el Partido Comunista, puede haber tenido millones de errores, pero no se quedaba corta en energía. Era una bomba atómica, de hecho. Ya, pero entonces, Alberto, eso es muy poderoso, ¿sí? Sí, o sea, en el fondo, en términos prácticos, lo que tú dices es que tal como se dieron las cosas y tal, de acuerdo a las decisiones que fueron tomando y malas decisiones que fueron tomando en la unidad constituyente, al final pareciera que acá el orden en esta galaxia establecido viene a ser como que el votante ve como competitivos la candidatura de Gabriel Boric, la candidatura de Sebastián Sichel, y aquí está quedando en un segundo plano quién vaya a ganar este día sábado. Sí, porque en el fondo hay un problema que es peor que no solo, que además se traduce en no ser competitivo, pero hay un problema que es peor, es cuando no perteneces al futuro y lo único que impregna esta época es el futuro. O sea, lo que los chilenos entendemos que está pasando es que se están configurando las bases de un Chile para los próximos 10, 20, 30 o 50 años. Que obviamente va a tener muchas vicisitudes, que obviamente va a tener avances y retrocesos, que va a otorgar oportunidades a los que hoy día no tienen oportunidades. Seguro que va a ocurrir, porque yo no conozco ningún proceso de transformación en la historia, ninguno, donde la primera etapa, lo que estamos viviendo nosotros hoy día, haya llegado a su fin, haya logrado desarrollarse completamente. Normalmente lo que pasa es que la primera etapa fracasa, y después viene una segunda etapa, a veces administrada más o menos por los mismos que mejoran sus habilidades, claro, si es que tienen el poder para sostenerse, y a veces incluso administrado por terceros, ¿verdad? Que, como lo que está haciendo Sichel, que lo que está haciendo Sichel es esperar agazapado a que le ganen, pero le ganen con un buen resultado para él, y esperar agazapado a que se equivoquen, y poder entonces tomar control del siguiente escenario. Perdona la interrupción, pero ahí Sichel lucha por dos frentes. El primero, que tiene que ver con su oposición electoral hoy día, y el segundo que tiene que ver con quedar bien posicionado y hacer lo que Briones hizo en ese tan criticado spot de campaña, tirarle una retrocavadora de tierra encima al pinochetismo. Sí, pues. No, además el problema de la idea de Briones era buena, era un buen diseño estratégico. Sí, pues. Lo que no servía era para hacer publicidad. O sea, pero claro, hay una derecha que no haya cómo operarse del pinochetismo y dejarlo confinado a la secta republicana. Dejarlo confinado ahí. Si lo mejor que puede hacer con un cáncer es aislarlo, encapsularlo, con cualquier elemento perturbador, encapsularlo, ¿cachai? Entonces la derecha está hoy día en una búsqueda súper
soterrada de cómo encapsular al pinochetismo para que no le provoque heridas que a su vez causen heridas, de hemorragias masivas de votos hacia el centro. Claro, lo que pasa es que el problema que tiene esa derecha, que es lo mismo que un problema parecido al que tiene la izquierda, aunque la izquierda esté con ventaja electoral contingentemente después del estallido. El problema que tienen ambos sectores es que, en definitiva, tú puedes tener una idea de lo que quieres, es lo que pasa en la izquierda, hay una idea de lo que se quiere más de esto, menos de lo otro, pero no necesariamente eso significa tener un proyecto. Un proyecto es una especie de negociación que nunca se produce de manera directa, sino que se produce simplemente por la dinámica misma de la historia, entre determinados grupos que agregan sus intereses y que están dispuestos a trabajar en conjunto. Porque ningún grupo de la sociedad por sí solo va a gobernar a menos que sea una dictadura. Claro. Entonces, e incluso en la dictadura, no nos olvidemos, hay un acuerdo. Hay un acuerdo entre gente que no estaba de acuerdo en prácticamente nada. Jaime Guzmán era anti-libre mercado y le escribió una constitución para los libremercadistas, porque lo que él pidió es que se garantizara su visión autoritaria en la política, y entonces se garantizó lo uno y lo otro. Entonces, construir un proyecto no es una cosa fácil, y eso es lo que está faltando hoy día. Ahora, insisto, el Frente Amplio y el Partido Comunista no tienen el proyecto, pero entienden el problema del futuro y están tratando de ir hacia allá. Bien, mal, esa es otra historia. La derecha de Sichel y la derecha de Lavín, hay que decirlo, estaban también por lo mismo. El problema para Lavín es que, como él venía del mundo anterior, hacer eso le significaba un costo también en su sector. Lo consideraban un traidor por alejarse de ellos, por decirle, ustedes huelen mal, ¿ya? Entonces lo castigan por eso. Sichel le puede decir a esa derecha, ustedes huelen mal, porque él no viene de allí. Claro. Entonces, es un outsider en ese sentido. Él pagó el costo. Exacto, él pagó el costo, tuvo que pagar el costo, e incluso esa misma gente estaba dispuesta a votar por Sichel porque, bueno, ya, pero no era Lavín en el fondo. Entonces, ahí se produce una situación que es distinta. Esos dos sectores están mirando para adelante. El problema es que la concertación sigue tratando de imaginarse fantasiosamente que no es la que es, sino que es la que era. Esto es muy humano, es como el tipo, deportista que tiene 60 años y que se quiere subir al windsurf, ¿ya? Y se cae, se pega en la cabeza, sale desmayado, en fin, porque ya no está en condiciones, pero no lo sabe, no lo entiende, y cree que es súper increíble, porque que tiene el poder que siempre ha tenido. Claro. Oye, Alberto, claro, y en esa falta de mirada al futuro, me imagino que también influye mucho el hecho de que estos son candidatos que además fueron ministros, tuvieron cargos en gobiernos anteriores. ¿Cómo puede afectar, bueno, todo esto que tú estás describiendo, que tiene que ver con las presidenciales, cómo puede afectar también en las elecciones parlamentarias, porque eso también se inscribe ahora este 23 de agosto, también tenemos elecciones parlamentarias, y cuánto puede ahí también venir a remecer este tablero una eventual cuarta candidatura de Marco Enríquez Ominami? Mira, yo creo yo creo que por ejemplo hay acciones que se detectan, que revelan que ese mundo parlamentario puede volverse particularmente, vamos a decirlo en una palabra fea, pero en realidad es una cosa muy normal en política, se puede volver particularmente traidor, ese sector. Porque tú necesitas ganar y necesitas acercarte a gente que te entregue votos, o al menos hacer sentir que estás cerca de los ganadores. Yo veo hoy día en redes sociales a conspicuos personas vinculadas muy cercanamente al mundo de la democracia cristiana que hace mucho rato le hacen ojitos a Boric y les dan un cierto espacio. No nos olvidemos que el padre de Boric tiene una relación con la ex Concertación muy fluida en Punta Arenas, es miembro de una élite local importante que tiene una capacidad de articulación, y que eso lo vincula mucho al mundo público. Las zonas extremas en Chile son las zonas donde el mundo público es más fuerte que en otras partes. Entonces,
efectivamente ahí hay articulaciones que se han ido dando que hacen más difícil todavía para la Concertación articularse con sus candidaturas específicas. Tendrá que tratar de hacerlo y tendrá que pasar máquina un poquito. Ahora, los candidatos, tú mencionaste algo importante, los candidatos que están allí son candidatos que fueron ministros, pero también hay que decir una cosa, que son candidatos que de alguna manera pertenecían a la periferia del sistema concertacionista, a tal punto que en la práctica a Jasna Proboste la entregaron a los leones en su momento. Esa es la verdad. Claro. Podrían perfectamente haber hecho una negociación para evitarlo, porque y yo creo que en general Jasna Proboste no ha ocupado ese recurso de señalar cómo a ella una élite la sacó del camino por 5 años, que hoy día sería un valor. Y eso nos conecta con Marco, que efectivamente pasa a estar habilitado y deshabilitado al mismo tiempo. O sea, resuelve su situación con un fallo del Tribunal Constitucional, pero el CERVEL dice que para efectos del CERVEL no. Cosa que es bien discutible. O sea, probablemente él puede ir a hacer a prestar un recurso de protección. O sea, puede todavía tener juego, porque se tiene que pronunciar, sí. Claro, pero la verdad es que yo creo que el mejor favor que podía tener es que efectivamente él no le tocara ir a la candidatura. Las candidaturas son una cosa que él ha estado muy fuera no de la actividad política, él hace siempre política, ha hecho harta política internacional, lo ha hecho incluso bien, ha tenido un retorno a Chile relativamente televisivo, que siempre es importante. Está bien, pero efectivamente él no viene musculado para una presidencial. Y ya le pasó la vez pasada que fue en una condición parecida y obtuvo la mitad de lo que había obtenido antes. Y yo creo que en ese sentido es un error someterse a una situación en la cual puedes obtener la mitad de nuevo, que ya sería bastante, porque ya obtuvo 20, 10, 5, ¿ya? Y obtener menos de eso sería serio. Yo creo que no, me da la impresión, viéndolo desde afuera, que él no se va a inscribir, que más bien esto es una consulta y un sondeo para saber cómo se mueve el escenario, pero yo creo que una persona razonable no se inscribe. Vamos a ver qué pasa ahí finalmente con eso. Se nos viene. Don Alberto Mayol, ha sido un verdadero placer. Vamos a estar hablando mucho rato de lo que pasó este sábado, la próxima semana. Un abrazo, Alberto. Un abrazo, que estén bien. Chao, Alberto, que estés bien. Rafa, nos vemos.